Hay una historia bíblica que trata de dos reyes y dos coronaciones. Un usurpador intenta arrebatar el cetro del poder. Un ángel con un incensario de oro de pie ante el altar derrama fuego santo sobre la tierra. Los más grandes engaños sobre el gran rey son desmontados. Todos los reinos ilegítimos son destruidos por una piedra cortada sin manos, mostrando la belleza y fortaleza del unicornio. Al final, el cetro del rey es restaurado al trono. Los súbditos del reino son hechos perfectos a imagen de su Dios, y los santos del Señor heredarán el reino para siempre. Bienvenidos a Revelaciones Bíblicas para la Última Generación, donde los libros son abiertos y los misterios revelados a todos los que aman su venida. Bendiciones, hermanos, bienvenidos. Estoy muy feliz que estén conmigo de nuevo hoy. Vamos a continuar nuestro estudio profundo de la palabra de Dios que habíamos comenzado ayer. Y solamente para recordarles dónde nos pueden encontrar, estamos transmitiendo en Puerto Rico en el canal 77.1. Nuestra emisora se llama DNJ TV, D Destino, N Nueva y J Jerusalén. Es nuestro destino a todos. Y por eso la emisora, de hecho fue el Señor quien nombró nuestra emisora. Estamos también transmitiendo por satélite en todo el Caribe, en América Central y en los países del norte de la América del Sur. Así que si ustedes no nos están sintonizando actualmente y viven en uno de esos países, por favor usted pregúntele a su operador de televisión, su operador de cable y pídanle DNJ TV. El estudio de hoy se llama Revelaciones Bíblicas para la Última Generación. Es una serie de 5 temas y hoy vamos a abordar el segundo tema. Y el tema de hoy se llama El misterio del incensario de oro. Todos son misterios, son cosas que están en la palabra, pero que han sido un poco veladas porque el Señor las ha reservado para la última generación como un hermoso regalo de amor para nosotros. Así que vamos a empezar inmediatamente. Y una de las cosas que queremos combatir es el error en la iglesia, porque aprendimos ayer, cuando estudiamos la alegoría del rey David y el rey Salomón, aprendimos que una de las razones por las cuales nuestra iglesia tiene tanta tibieza es por causa del error. Ha entrado demasiado error en la iglesia, demasiada falsa doctrina. Y por esta razón es importante combatir los errores. Y ahora hay un nuevo error que ha aparecido sobre la escena, y es el error que está siendo enseñado por un pastor muy prominente en los Estados Unidos, que tiene mucha credibilidad, tiene muchos seguidores, y este pastor está enseñando que no hay tal cosa como un cierre de gracia para la iglesia, que Miguel solamente se levanta una vez y que para la iglesia no hay cierre de gracia. Esto, hermanos, lo vamos a desmentir hoy porque la Biblia nos revela que hay un cierre de gracia para la iglesia. La palabra nos habla claramente de todo esto y es lo que vamos a explorar en esta mañana, además de otras 2 cosas que habíamos dicho ayer, que íbamos a demostrar también. La literalidad del número 144.000 lo vamos a demostrar en esta mañana, y también vamos a ver cuál es la diferencia entre la lluvia temprana y tardía y cuál es el propósito muy especial de la lluvia tardía. Así que vamos a comenzar con el tema del cierre de gracia. La Biblia es clara. El juicio comienza por la casa de Dios. Quien comienza, termina. Autor, consumador. Principio, fin. Dios no deja ninguna obra sin terminar. Quiere decir que si el juicio comienza por la casa de Dios, también cierra primero para la casa de Dios. Me parece evidente, pero vamos a ver más evidencias aún. Nuestro tema, central, nuestro texto, central de esta mañana se encuentra en Apocalipsis 8. Y es un texto un poco enigmático y que ha sido interpretado de una manera por todos nuestros teólogos y es correcta la manera en que ha sido interpretada. Pero hay otro nivel también, de verdad, que está un poco oculto y que hoy lo vamos a poner a la luz. Voy a leer, por favor, si están equipados con sus Biblias, por favor, abran sus Biblias, Apocalipsis 8, y vamos a leer de Apocalipsis 8, versículo 1 hasta el versículo 6.
Y la palabra de Dios dice, y vamos a orar una vez más antes de comenzar a abrir la palabra de Dios. Amantísimo Padre, en esta hora, nuestro Señor, tú estás con nosotros. Te pedimos una unción muy especial de tu Espíritu Santo sobre esta palabra, Señor, que nos aprestamos a leer. Permite, Señor, que esta palabra hable con autoridad, que esta palabra hable con poder y que hable con amor. Porque aquí no es palabra de hombres lo que venimos a escuchar, sino palabra de Dios. Bendícenos, Señor, y úngenos con tu Espíritu. Danos entendimiento, abre nuestras mentes, quita el velo y, por favor, quita toda resistencia a la luz que tú nos puedas querer dar en esta mañana. Gracias, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, la palabra de Dios dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, hermosísimo, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Dice el texto, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Hermanos, a mí este texto me incomodaba y les voy a decir lo que me incomodaba. Yo veía aquí una contradicción que me parecía, no podía reconciliar esta contradicción. Que un ángel santo, un ángel de Dios, que estuviera parado frente al altar que está frente al trono, pudiera arrojar un objeto tan sagrado como el incensario de oro, que entra al lugar santísimo una sola vez en el año, que ese ángel pudiera arrojar eso tan sagrado a la tierra, por suelo. Y yo decía, no entraba en mi mente. Y siempre me incomodaba muchísimo. Cuando algo nos incomoda tenemos que ir a indagar. ¿Y qué sucedió? Que cuando fui palabra por palabra tratando de descifrar esto, ¿cómo que arrojó? No es posible. Cuando buscamos en el texto original, la palabra original en griego, que ha sido traducida como arrojar, nos apercibimos de que tiene otros significados que me parecen más pertinentes para este texto. Quiere decir, por ejemplo, hablando de un flujo, sí quiere decir arrojar. Sí, los traductores en cierto sentido tenían razón, es una traducción posible, legítima, pero más apropiado sería derramar. Eventualmente colocar, pero más apropiado derramar o dejar caer o hacer caer. Porque en realidad la acción que está siendo descrita aquí, que ha sido traducida como arrojar, es derrama el incensario. ¿Qué es lo que está derramando? Está derramando aceite, está derramando fuego santo. Eso es lo que realmente está sucediendo en esta escena que estamos viendo en el santuario. Así que ya inmediatamente eso retira un velo de oscuridad. Ya podemos empezar a entender más acertadamente de qué se trata. Ahora, estudiamos ayer que la Biblia está llena de pasajes paralelos, es decir, el Señor nos da un testigo, segundo testigo, tercer testigo, y comparando pasajes paralelos, comparando lo espiritual a lo espiritual, el Espíritu Santo nos abre grandes verdades, ¿no? Vamos a hacerlo ahora. Hay diferentes elementos. Hay media hora de silencio. Hay 7 ángeles con 7 trompetas. Hay un incensario con fuego, aceite y oraciones, un incensario de oro con fuego y aceite. Me detengo ahí. Hay oración, las oraciones de los santos, se nos habló, y hay también terremoto, hay truenos, relámpagos, hay manifestaciones, fenómenos naturales también. Así que todo esto está presente en este texto. Estos son los elementos que nos van a permitir a nosotros conectar, buscar pasajes paralelos. ¿Qué otros pasajes en la Biblia contienen estos elementos? Y vamos a identificar de esa manera pasajes paralelos que nos van a abrir entonces más comprensión para este texto. Cuando en la Biblia vemos manifestaciones tales que fuego, vemos
tierra, la tierra que se sacude, voces, relámpagos, truenos, típicamente, ¿qué está sucediendo? Dios está presente sobre la tierra. En Éxodo 19, el Padre y el Hijo descienden sobre el monte Sinaí para dar la ley en Éxodo 20, y en Hechos 2 y 4 el Espíritu Santo se derrama de manera poderosa sobre los apóstoles también con manifestaciones sobrenaturales. Así que estamos bien en un contexto donde se nos están dando indicios poderosos de que cuando se derrama el incensario y hay todas estas manifestaciones naturales, es porque la presencia de Dios va a estar en la tierra. Quiere decir que lo que se está derramando de ese incensario, de alguna manera, es el Espíritu de Dios lo que se está derramando. Así que ustedes ven que ya vamos a poder comprender mejor. Vamos a ver ahora, y tal vez esta sea la parte tal vez más nueva para ustedes, que hay un doble cumplimiento de este pasaje. Ahora yo les voy a invitar a aquellos que tienen sus Biblias, es más fácil verlo en la Biblia, pero si tienen sus dispositivos también. Estábamos en Apocalipsis 8. Si ustedes van marcha atrás, ven que antes de Apocalipsis 8, pues viene Apocalipsis 6 y luego viene Apocalipsis 7. Hay una continuidad en la Biblia, ¿no? Incluso en Apocalipsis, donde se dice que está todo un poquito mezclado, que no hay una cronología clara, pero sí, en cierta manera, hay una cronología. Lo que nosotros vamos a ver es que la escena entera que hemos leído, Apocalipsis 8, versículo 1 al versículo 6, el pasaje que leímos al comenzar, ese pasaje tiene un doble cumplimiento, y lo vamos a ver ahora. La escena entera se juega 2 veces y la lluvia se derrama 2 veces. ¿Qué precede? ¿Cuáles son las cosas que preceden a lo que sucede, la escena que hemos visto en Apocalipsis 8? En su primer cumplimiento, lo que viene inmediatamente antes es Apocalipsis 7, que es el contaje de los 144,000. Ese es el primer cumplimiento. Y en su segundo cumplimiento, lo que precede a este pasaje es la secuencia de los 7 sellos. Y el texto en Apocalipsis 6 se detiene en el 6º sello, en el cual, dicho sea de paso, todavía estamos viviendo. El 6º sello no se ha terminado. Y entonces, ¿qué termina en esa secuencia de Apocalipsis 6? Termina con la media hora de silencio en el cielo, la cual es el 7º sello. Así que vamos a continuar. Ustedes van a ver que esto se va a aclarar. Nosotros aprendimos ayer, a través de la alegoría del rey David y del rey Salomón, aprendimos que Jesús, por extrapolación, no por paralelismo, por simetría, de igual manera como Salomón fue ungido rey 2 veces, Jesús será ungido rey 2 veces. Ese ungimiento de Jesús como rey todavía no ha tenido lugar. Y Jesús, lo aprendimos en la analogía, pero lo vamos a confirmar aquí en Apocalipsis, es ungido poco tiempo después de la ley dominical nacional en Estados Unidos, y luego se van a desarrollar los 1260 años de persecución, y al final, cuando cierra la gracia para el mundo, el número de los súbditos del reino de Dios está completado, se hace la proclamación, la gran proclamación del reino a la 7ª trompeta, y ahí Jesús es ungido por segunda vez definitivamente, y en ese momento Jesús se sienta en el trono. Eso fue lo que vimos ayer. Y esto lo vamos a confirmar ahora en estos pasajes en Apocalipsis. Así que vemos Jesús ungido poco después de la ley dominical, y luego después del decreto de muerte al final. Y es el decreto de muerte lo que cierra la gracia para el mundo, porque la copa de la iniquidad, de los líderes de la iniquidad, ha sido llenada con ese acto, con ese decreto de muerte contra el pueblo remanente. Ok, pues vamos a ver. Entonces, la primera línea de cumplimiento, aquí está la escena que leímos en Apocalipsis. Entonces, lo que precede es el sellamiento de los 144,000, y nos va a llevar hasta el comienzo de las trompetas, ¿no? Que es Apocalipsis 8, versículo 6, donde ahora se aprestan los ángeles a tocar las trompetas, las 7 trompetas, ¿no? Esta es la primera línea de cumplimiento.
de este pasaje. Y esto nos está indicando cuando comienzan a sonar las trompetas, quiere decir que la gracia ha cerrado para la iglesia adventista. Se lo voy a leer ahora del espíritu de profecía, lo vamos a ver en un momento, ¿está bien? Entonces, esta es la primera coronación de Jesús. Vamos a ver el texto de la hermana White. Ayer me pidieron que por favor trajera algunos pasajes de la hermana White y hoy vamos a tener una abundancia de pasajes del espíritu de profecía. Así que vamos a empezar con Testimonios volumen 9 y dice: el tiempo de los juicios destructores de Dios, que son las 7 trompetas, son los juicios destructores de Dios antes de las plagas. Dice, es el tiempo de misericordia. Estamos bien en las trompetas porque las plagas ya no hay misericordia. Así que estamos bien en las trompetas. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de misericordia para aquellos que no han tenido oportunidad de conocer la verdad. Es decir, el mundo todavía tiene tiempo, pero la iglesia no lo vamos a ver. Aquellos que no han tenido oportunidad de conocer la verdad, tiernamente el Señor los mirará, los considerará. Su corazón de misericordia es tocado. Pero, atención, su mano aún está extendida para salvar a aquellos que no conocían. Pero atención, mientras que la puerta está cerrada, aquellos que no quisieron entrar. Por contraste, los que no quisieron entrar son los que sí conocían la verdad, tenían la verdad, pero por razones que a veces no podemos entender, no quisieron entrar. No quisieron entrar. Así que estamos realmente en un caso muy triste, ¿verdad? El cierre de gracia para hermanos de la iglesia que tal vez no han recibido el amor a la verdad y de alguna manera se han quedado tal vez estancados en su evolución espiritual y no han podido acceder a la gracia total salvadora de Dios. Así que nosotros tenemos que orar mucho, mucho por nuestra iglesia. Mucho, mucho por nuestra iglesia. Tengo un peso muy grande por nuestra iglesia en este momento. Segunda línea de cumplimiento de este pasaje que leímos en Apocalipsis 8. Vimos que lo que precede entonces es el 6º sello y el pasaje comienza con el 7º sello, Apocalipsis 8:1, la media hora de silencio en el cielo, que la vamos a explicar ahora, y culmina entonces con la 7ª trompeta, la proclamación del reino de Dios, y ahí Jesús se sienta en el trono y Jesús hace preparativos entonces para regresar a la tierra. Ahora, ha habido mucho debate sobre esta media hora de silencio en el cielo. Y lo que tenemos que entender es que, ¿recuerdan en Apocalipsis 10? El ángel con el librito, y el ángel dice, no habrá más tiempo. ¿Recuerdan? Esto está hablando, no es que no habrá más tiempo, es que no habrá más tiempo profético. Que de ahora en adelante el tiempo será literal. No habrá más tiempo cronos, que es un tiempo largo, sino de ahora en adelante todos los tiempos serán cortos, serán literales. Es lo que está diciendo ese ángel en Apocalipsis 10. Entonces se le está atribuyendo a la hermana White algo que ella nunca dijo. Lo aclaro porque es importante. Se le atribuye a la hermana White que esta media hora de silencio en el cielo corresponde a 7 días. 7 días en tiempo profético de ascenso al cielo, que nosotros vamos a ser llevados con Jesús al cielo. La hermana White nunca dijo esto. En primeros escritos, cierto que la hermana White habla de que subimos al cielo 7 días y la Biblia lo confirma, lo vimos ayer en la alegoría. Sin embargo, la hermana White de ninguna manera y en ningún pasaje que yo conozca, y si ustedes lo conocen por favor me corrigen, pero nunca he visto ningún pasaje de la hermana White donde ella conecte lo que ella dijo en primeros escritos de esos 7 días de traslado al cielo, que ella lo conecte con la media hora de silencio. Los que están enseñando esto es porque están interpretando los 7 días como tiempo profético. La hora la están interpretando como tiempo profético, lo cual se traduce en 7 días. Pero este tiempo es literal. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el cielo en este momento? Es la media hora de silencio durante la cual el Padre está ungiendo al Hijo con el Espíritu Santo. Y ahí se derrama, como nos describe de igual manera como sucedió con su ungimiento como sumo sacerdote. Todos lo hemos leído en los Salmos, cuando se derrama sobre la barba de Aarón y su túnica y baja
la unción del Espíritu sobre los apóstoles en el aposento alto. Lo mismo está pasando aquí, pero su unción como rey en este momento. Vamos a continuar porque tenemos muchísimo que cubrir hoy. Ahora, podemos encontrar en la Biblia otros testigos, porque tenemos que ser así, tenemos que ser muy estrictos, ¿no? Rigurosos con nuestro estudio. Hay otros testigos que nos puedan confirmar lo que yo estoy aquí afirmando. Vamos a ver. Primero, este no lo voy a profundizar, pero ustedes lo conocen, porque pienso que la mayoría de ustedes conocen esta cronología del tiempo del fin que está en Ezequiel. Así que yo no la voy a profundizar hoy porque es mucho más conocida. En Ezequiel 7 se declara que es el tiempo del fin. Ezequiel 8, todas las abominaciones de la iglesia, las cuales culminan con la adoración al sol. Luego en Ezequiel 9, el zarandeo en la iglesia, sellamiento de aquellos que son hallados fieles. Y finalmente en el capítulo 10 de Ezequiel, el ángel del sellamiento, el hombre que estaba vestido en lino, que no es otro sino Jesús, ese hombre vestido de lino ahora va a derramar un incensario lleno de fuego sagrado. No, me parece que él coge fuego sagrado del incensario que está entre las manos de los ángeles. Él se sirve de ese fuego sagrado y viene y lo derrama sobre Jerusalén. No sobre los muertos, ha habido muchos muertos, no. El Señor no derrama fuego santo sobre los muertos, sino los vivos, aquellos que fueron hallados aceptos, aquellos que fueron sellados por el ángel, estos van a recibir el fuego sagrado. Yo les invito a leer estos pasajes en Ezequiel, son hermosos. Vamos a continuar. Ahora lo que quiero mostrarles es el asunto de la literalidad de los 144,000. Esto es, yo sé que puede sorprender, entiendo que puede sorprender y que sin duda que hay argumentos válidos también para presentar que es un número simbólico. Yo pienso que la Biblia es clara que hay dos grupos, que hay un grupo contado y un grupo que no puede ser contado porque es una gran muchedumbre de santos que son redimidos, ¿no? Pero hay un contaje, nuestro Dios sabe contar, Y yo pienso que cuando Dios nos da un número, son números literales. Yo siempre los tomo, la regla de interpretación es, se toma el pasaje como literal a menos que haya evidencia de que hay muchos símbolos. Y entonces sí, lo vamos a tomar de primer plano, simbólico, pero si no, se toma literal. Yo tomo el número como literal, les voy a explicar por qué. Y vamos a ver la simetría y el paralelismo con los 12 apóstoles. ¿Qué sucedió antes de que se derramara el Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de Hechos? ¿Qué sucede justo antes en Hechos capítulo 1? Lo que sucede es que ellos están allí reunidos, todos en un solo, todos acordes, en un solo corazón, unidos, orando fervientemente. ¿Y qué dice Pedro? Que hay que reemplazar a Judas. En ese momento ellos eran 11. Eran 11. Y Jesús les había dicho, no salgan hasta que reciban poder del cielo. Pero el Señor movió a Pedro. Tenían que ser 12. El número era literal y era importante. Había un contagio. Les voy a demostrar en el texto mismo. Dice, esto es Pedro hablando. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, fue el gran traidor. Y era contado con nosotros. No dijo estaba entre nosotros, era parte del grupo. No, era contado con nosotros. En la Biblia cuando se usan palabras, cada palabra de Dios viene cargada de significado y está ahí para que la tomemos en cuenta. Y luego, más tarde en el texto, al final del texto, se nos dice que los apóstoles entonces echaron suertes para escoger quién iba a ser el reemplazante de Judas, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11. Y ahora el contaje, 12. Así que ven, hay un paralelismo. ¿Qué sucede luego entonces en Hechos 2? Se derrama el Espíritu Santo porque tenían que ser 12.
El número es literal y es importante. Y es igual el ejército de las 12 tribus de Israel, simbólicas del tiempo del fin. Yo pienso que efectivamente hay un simbolismo de las tribus y hay hermanos que han interpretado la secuencia de los nombres, porque saben que la secuencia de los nombres de las 12 tribus, como son nombradas en Apocalipsis 7, no, es diferente de todas las otras menciones en la Biblia. Y cada nombre tiene significado. No vamos a entrar hoy en ese detalle. Pero hay una razón por la cual fueron nombrados en el orden, la secuencia en la cual fueron nombrados, tiene significado. Y entonces, una vez que son sellados, vamos a ver en el capítulo siguiente, que fue la escritura que leímos, entonces se va a derramar el Espíritu Santo, el incensario de fuego va a ser derramado y va a caer el fuego sagrado sobre aquellos que han sido sellados. Pero esa unción, lo quiero aclarar ahora, esa unción de Apocalipsis 8 es la lluvia. Ahí sí que se derrama la lluvia. Los 144,000 van a recibir la lluvia junto con todos los que serán hallados fieles a Dios en la prueba del sábado. Así que no son solamente los 144,000 que reciben la lluvia, no. Todo el pueblo de Dios que es hallado fiel, todo el pueblo de Dios que obtiene la victoria sobre la bestia y su marca y su número y su nombre, todo ese pueblo santo va a recibir la lluvia. Y vamos a hacer equipo, todo el mundo juntos, vamos entonces a ir a terminar la obra. Los 144,000 es una unción especial para la misión que ellos tienen, pero no confundamos los dos eventos. Unción de los 144,000 es diferente al derramamiento de la lluvia. Cada unción del cielo tiene un propósito diferente. Eso lo vamos a seguir profundizando hoy. Ahora, hay un pasaje paralelo que es aún más asombroso. Tenemos que acelerar un poquito porque hay muchas cosas que queremos ver. Pero hay otro pasaje paralelo en la Biblia, paralelo a Apocalipsis 8, y es hermosísimo. Y lo vamos a ver, tiene que ver con el nacimiento de Jesús. En Lucas 1, el ángel Gabriel le anuncia al sacerdote Zacarías, que estaba en el santuario, estaba ejerciendo su sacerdocio en esa tarde, y el ángel le anuncia que él va a tener un hijo, que va a caminar en el poder y la autoridad y el espíritu de Elías. Y entonces el ángel, ¿verdad?, empieza a entrar en detalles, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí, lo que estamos viendo aquí es que hay los mismos elementos que habíamos visto: santuario, incienso, incensario, oraciones. El pueblo está afuera orando a la hora del incienso. Él está de pie frente al altar del incienso. Hay un ángel en todo esto. Y entonces el ángel le anuncia, ustedes se acuerdan de la historia, como él tuvo algunas dudas porque ¿verdad? Como Abraham y como Sara, pues él y su esposa pues estaban muy avanzados en años, así que él tuvo una pequeña duda. El ángel pues los reprendió y por eso su boca estuvo sellada hasta ya al final cuando nace Juan el Bautista. Pero ven cómo es el hijo que va a nacer. Este Juan que va a nacer es un tipo de los 144,000, porque camina en el espíritu y el poder de Elías, y no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, es decir, reforma de salud, tendrá una dieta muy estricta para que el poder del Espíritu de Dios se pueda derramar en él. Muy bien, vamos a continuar. Juan el Bautista, entonces seguimos con este mismo tema. Juan el Bautista es un tipo de los 144,000, porque los 144,000, de igual manera que este niño que le nació a esta pareja de manera tan milagrosa, pues de igual manera los 144,000 son hijos de Dios. Esta es la base del Evangelio, ¿no? Somos hijos de Dios una vez que aceptamos la salvación por Jesús y nacemos de nuevo en el Espíritu. No nacemos por la carne ni nacemos por el deseo de los hombres. Nacemos en el Espíritu y nacemos de Dios. Y somos hijos de Dios. Los 144,000
pues vamos a decir, son el cumplimiento, en cierto sentido son el tipo del antitipo, que es Juan el Bautista, y también los 144,000 son ellos, a su vez, tipo de Jesús, ¿no? Jesús es el gran tipo, entonces los 144,000, pues se supone que aquellos que son ungidos, 144,000, van a llevar a reflejar la perfección de carácter de Jesús. Ese es el objetivo de esa unción especial que ellos reciben. Y eso es lo que vamos a profundizar. Lo interesante en la historia, para confirmar el punto que les dije antes, de que la lluvia se derrama sobre todos, es que el Espíritu Santo se derrama también sobre Elizabeth, la mujer. Es decir, la iglesia. No son únicamente los 144,000 que reciben la lluvia. La iglesia también lo recibe. Y también tenemos un segundo testigo en María. Cuando el ángel se aparece a María, me parece que lo vamos a ver. Sí, vamos a verlo aquí. El Espíritu Santo se va a derramar también sobre María. Segundo testigo de que el fuego del Espíritu Santo se derrama también sobre la iglesia. Así que lo que es interesante en todo este pasaje, ven que estamos en Lucas al comienzo de la vida de Jesús, pero ven cuántos paralelismos estamos hallando aquí. Y vemos en este pasaje cuando el ángel Gabriel viene a anunciarle a la Virgen María de que va a tener un hijo y que este hijo es el esperado Mesías, el Salvador del mundo. Estamos encontrando aquí una proclamación. Vemos aquí una proclamación del reino, porque el ángel Gabriel dice, este será grande, llamarás a su nombre Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, es un reino eterno, y su reino no tendrá fin. Así que encontramos aquí otra proclamación del reino. Así que estamos bien, ven, estamos confirmando por pasajes paralelos todo lo que estamos diciendo. Ahora, este punto solamente lo voy a evocar, no lo vamos a profundizar, pero para dejar la semilla con ustedes, lo que es interesante es que en Lucas capítulo 2 hay también un decreto. ¿Y de qué se trata este decreto? De un contaje, el censo. ¿Recuerdan cuando ellos tuvieron que regresar? María y José tuvieron que regresar a su ciudad natal. ¿Por qué? Para el censo. Y eso fue lo que permitió que Jesús naciera donde se había predicho que Jesús iba a nacer. Así que ven cómo hay todos los elementos, incluso el censo lo encontramos en esta historia. La pregunta que yo me hago, y la dejo con ustedes, no la vamos a estudiar, es, ¿será acaso que Roma, al tiempo del fin, ligado a la crisis de salud, ligado al nuevo orden mundial, ligado al gran reseteo, ¿será acaso que Roma va a instar o a decretar que se haga un censo a la escala mundial, como en aquel momento lo fue, a la escala de todo el imperio romano se hizo el censo? ¿Será acaso que Roma el reino de la bestia, va a lanzar un censo a la escala mundial? Pregunta, podría ser. En todo caso, aquí estamos, ¿verdad?, con una tipología que parecería indicar esto. Ok, rápidamente vamos a recapitular lo que hemos visto hasta ahora para entonces pasar a estudiar otras cosas igualmente hermosas como esta. Ok, hay una ceremonia de coronación en el santuario celestial que dura media hora. Yo lo voy a leer, no espero que ustedes puedan leer los caracteres, sé que está muy pequeño, pero estamos recapitulando lo que hemos visto. Ceremonia de coronación en el cielo, en el santuario precisamente, que dura media hora. Esta ceremonia se repite, hay dos instancias de esta ceremonia. Primero ungimiento de Jesús, segundo ungimiento de Jesús como rey. A la primera coronación, en el texto que vimos, las 7 trompetas van a comenzar a sonar. A la segunda coronación, la trompeta que suena es la 7ª. La última trompeta, ahí cierra la gracia. Y de hecho encontramos otros testigos en Apocalipsis 10, versículo 7, donde nos dice que el misterio de Dios se consumará al sonido de la 7ª trompeta. Y debería decir justo antes de que suene el texto original en griego dice justo antes de que suene la 7ª trompeta es que cierre el misterio. No es cuando la trompeta suena, es justo antes de que suene la trompeta, porque ahí es que se levanta Miguel. Y entonces luego Miguel se cambia de vestimenta, Miguel se sienta en el trono y es ungido como rey a la 7ª trompeta. Ese es el orden, ¿no? Ok, continuemos.
En la primera coronación, las oraciones de los santos, ese incienso, ¿verdad?, que sube con las oraciones y las peticiones de los santos están orando para recibir el Espíritu Santo a la primera coronación. A la segunda coronación definitiva de Jesús, los santos están orando ¿para qué? Liberación del decreto de muerte, porque el decreto de muerte viene de ser pronunciado y los santos están en oración ferviente al Señor. Señor, sálvanos, porque si no nos salvas vamos a morir. Porque el decreto de ley para condenar con muerte a los hijos de Dios habrá sido emitido, ¿no? Ok, la unción de la lluvia temprana se derrama sobre todos los fieles que vencen en la prueba de la ley dominical. La lluvia es dada ¿con qué propósito? La lluvia temprana es dada con el propósito, como con los apóstoles, de terminar la obra del Evangelio eterno y del mensaje de los 3 ángeles. La lluvia temprana tiene ese propósito, diferente a la lluvia tardía. Llenar la tierra con la gloria de Dios, predicar el mensaje de los 3 ángeles, sobre todo el segundo y el tercer ángel, llamar los cautivos a que salgan de Babilonia, denunciar la marca de la bestia. Ese es el propósito de la lluvia temprana. Llevar el mensaje a todo pueblo, tribu, lengua y nación. Luego, esta lluvia, lo vimos, es acompañada de manifestaciones y fenómenos naturales. Así que la vamos a ver, eso se va a repetir en el tiempo del fin, lo vamos a presenciar. La primera coronación marca el cierre de gracia para la iglesia adventista. La misericordia se cierra para aquellos que tenían la verdad, pero no quisieron entrar. No quisieron entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo. O se quedaron en el atrio, o se quedaron en el lugar santo, como de hecho una visión muy terrible que ustedes conocen que la hermana White tuvo, donde muchos se quedaron en el lugar santo y no siguieron a Jesús a este lugar santísimo. Se van a perder, porque los que se quedan en el lugar santo van a seguir a Satanás. Es escalofriante. Por eso, hermanos, repito, debemos orar mucho por la iglesia. La iglesia necesita mucha oración en este momento. La segunda coronación, seguida de la séptima trompeta, la segunda coronación, la cual ocurre en el momento de la séptima trompeta, señala el cierre de gracia para el mundo y ahora se van a derramar 2 cosas en paralelo. Los paralelismos siguen. Sobre los malvados se derraman las plagas terribles, las 7 plagas postreras, pero sobre los santos se va a derramar el fuego del Espíritu Santo. Así que paralelo, terrible para unos, glorioso para otros, y nosotros esperamos estar en el grupo de la gloria del Señor. Muy bien. Y esta lluvia tardía, ¿para qué nos va a preparar? Nos va a preparar para dos propósitos. Número 1, que podamos atravesar el periodo de esas terribles plagas asoladoras que van a asolar la tierra, y toda la tierra estará contra nosotros. Nos van a detestar, como lo dijo Jesús. Por mi nombre os odiarán, ¿no? Así que nosotros vamos a tener que ser fuertes para soportar todo esto. Pero de otro lado, y tal vez más importante aún, la lluvia tardía tiene un propósito de prepararnos a estar de pie sin intercesor frente al trono. Así que cuando se proclama, ¿verdad?, el decreto de muerte, es cuando en ese momento Miguel se levanta, ya lo hemos visto, y comienza a sonar la séptima trompeta, y esa es la última proclamación del reino. Muy bien, ahora sí, hermanitos, yo les voy a pedir que ahora recibamos esto con amor, porque esto que vamos a ver ahora, yo lo encuentro tan hermoso, es algo diferente para la última generación que el Señor va a hacer, una obra especial. Ahora vamos a ver el paralelismo, porque aquí tenemos que regresar al jardín del Edén, porque vamos a ver un paralelismo muy fuerte con el principio y el fin. Alfa y Omega. El mundo comenzó con una prueba de obediencia en el jardín del Edén, y el mundo terminará con una prueba de obediencia, excepto que la primera prueba de obediencia fue mucho más fácil. Si la hubieran pasado, no estuviéramos todos aquí sufriendo. La última prueba de obediencia, que es la prueba del sábado, será una prueba difícil.
vamos a vivir momentos muy difíciles y vamos a necesitar, como dice la hermana White, una fe que podrá resistir hambre, cansancio, retraso, incluso desánimo. Es decir, nuestra fe tendrá que ser más fuerte que todo lo que viene contra nosotros. Si Adán y Eva hubieran pasado la prueba, y esto es lo que vamos a ver ahora de manera un poco más profunda, Dios los hubiera sellado en una perfección tal, los hubiera hecho tan conformes a su propia imagen y a su propio espíritu, que ellos nunca hubieran pecado si hubieran pasado la primera prueba. Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a leer. Tenemos algunos textos, los voy a leer porque es que son muy importantes y que tal vez son textos que no son tan conocidos. Así que vamos a tomar el tiempo de leerlos. Si nuestros primeros padres hubieran soportado la prueba y hubieran vencido la tentación del árbol, Dios los hubiera colocado más allá del alcance de Satanás y de la tentación del pecado. Nunca hubieran caído. Vamos a leer en Signs of the Times del 1902, julio de 1902. La hermana White dice: en el principio Dios colocó al hombre bajo ley como condición indispensable de su existencia misma. Nadie puede vivir sin ley. Estaba sujeto al gobierno divino y no puede haber gobierno sin ley. Estamos claros, nuestra iglesia vino a vindicar la ley de Dios. Para eso fuimos levantados como iglesia. El árbol del conocimiento, el cual estaba cerca del árbol de la vida, en el medio del jardín del Edén, sería una prueba de obediencia, fe y amor de nuestros primeros padres. Vamos a hablar un poquito de eso esta noche también. Mientras se les permitía, de comer libremente de todo otro árbol, se les prohibía comer de este, bajo pena de muerte. Y ahora escuchen bien. Serían expuestos a las tentaciones de Satanás, pero si pasaban la prueba, serían finalmente puestos más allá del poder de Satanás para beneficiar del favor perpetuo de Dios. A perpetuidad hubieran sido perfectos y se hubiera cumplido, sin todo este dolor de todos estos 6,000 años, se hubiera cumplido el propósito de Dios de reemplazar los ángeles caídos. Sin dolor, sin llanto, sin clamor. Vamos a seguir leyendo, quiero darles 2 testigos más de esto. Y son pasajes realmente que elevan nuestro espíritu cuando recibimos estas verdades. Es para alentarnos, para decir que la perfección divina en Cristo es posible. Que eso no es una quimera, que eso no es una ilusión, es real. Y que los que están enseñando, incluso en nuestros seminarios y nuestros pastores es lo que están aprendiendo cuando salen de seminario, que siempre estaremos pecando hasta que Jesús venga, que la carne no puede ser vencida. Es una mentira de Satanás, es un engaño de la serpiente. Dios tiene el poder que Él nos da para que podamos vencer. Y lo vamos a leer aquí en estos 2 pasajes hermosos que vienen de la historia de la redención. Dice, Él, hablando del Señor, colocaría al hombre bajo probatoria para probar su lealtad antes de que se le pudiera hacer eternamente seguro. El plan era hacerlo eternamente seguro, pero Dios primero tenía que probar su amor. Si el hombre sobrepasaba la prueba con la cual Dios le probaría, sería a término, escuchen bien, sería a término hecho igual a los ángeles. Tendría el favor de Dios y podría conversar con los ángeles y ellos con él. A Dios no le pareció justo colocarlos más allá del poder de la desobediencia. Es decir, Dios tenía que probarlos. Él los pudo haber colocado más allá de la desobediencia, pero Dios no quiere manipular, no quiere dominar. No es por dominio, no es por la espada, no es por la obligación, es por amor. Es por amor y Él tenía que probar su amor. Y fue lo que sucedió. Segundo testigo, también historia de la redención, pero Dios escogió en sus arreglos perfectos y sabios probar su lealtad antes de hacerles eternamente seguros. Tendrían su favor y Él conversaría con ellos y ellos con Él. Mas, sin embargo, no colocó la maldad fuera de su alcance.
respetó su libre albedrío que Él les había dado. A Satanás se le permitiría tentarles. Si salían victoriosos de la prueba, estarían en gracia perpetua, en favor perpetuo con Dios y con los santos ángeles. Qué hermoso. Ese es nuestro destino. Es que es eso a lo cual vamos. Y esa es la promesa para esta generación. Porque Dios se va a glorificar en la generación más caída, más tocada, contaminada por el pecado, más debilitada por los 6,000 años de tribulación, de todas las atrocidades que han sucedido en esos 6,000 años, las marcas, las cicatrices, las deformaciones, las desfiguraciones incluso físicas. Todo eso, en esta generación es que el Señor se va a glorificar. Amén. A fin de terminar el plan de salvación, Dios nos tiene que llevar más allá de donde estaban Adán y Eva cuando cayeron. Más allá de donde estaba Lucifer cuando cayó. Si Lucifer estaba al lado del gran rey y Lucifer recibía, ¿verdad? Estaba inundado de la gloria del Señor. No era su gloria propia, era la gloria de Dios que se reflejaba sobre él. Y aún así Lucifer cayó. Y Adán y Eva cayeron. Quiere decir que para terminar la obra y que se termine el pecado en el universo, Dios tiene que colocarnos más allá de donde llegaron Adán y Eva. ¿Están conmigo? Esa es la importancia que tiene esta generación. Esta es la importancia que tiene el pueblo remanente. Y esa es la obra de los 144,000, es de que puedan llegar a esa perfección. Pero todos aquellos, Dios no pone límites, todos aquellos que quieran llegar a esa perfección, Dios se los va a acordar. Dios nos va a dar el poder. La lluvia tardía sellará a la última generación en una santidad perfecta de la cual nunca jamás podremos caer. A mí esas palabras me estremecen porque ese es el plan de Dios. Esa es la belleza del plan de salvación. Esta es la poderosa promesa dada a la última generación. Seremos establecidos y sellados en la perfección. Vamos a leerlo en 1 de Pedro 5, versículo 10. Aunque fue el único texto de la Biblia, porque hemos visto mucha Biblia, quería dar más tiempo al espíritu de profecía, pero la Biblia está llena de promesas de perfección, de instrucciones. Abraham camina perfecto delante de mí. Desde el Edén el Señor está pidiendo perfección, porque lo que Él manda, Él habilita. Cuando Él da una orden, Dios da el poder para cumplirla. Vamos a leerlo, 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un tiempo, es decir, el sufrimiento es parte de la ecuación. Así que el que piense que vamos a lograr todas estas cosas sin corona de espinas, o sin sufrimiento, o sin cargar una cruz, entonces esto no es para ustedes. Porque la cruz es segura. La cruz es segura. Y el sufrimiento y las lágrimas garantizadas. Esto será un valle de lágrimas. Ya empezó. Y hasta el final esto va a ser un valle de lágrimas. Pero al final, una victoria muy hermosa. Así que el Señor no solo terminará su obra en nosotros para perfeccionarnos, sino que nos va a establecer. Ustedes ven el proceso. Primero nos perfecciona, luego nos afirma, luego nos fortalece y luego nos establece. Es un proceso. Y el ingrediente secreto, tristemente, el sufrimiento, la aflicción, el padecimiento como Jesús. Pero al final estaremos tan establecidos en esa verdad, estaremos tan establecidos en esa santidad de que nunca más seremos movidos. Cuando Dios nos haya sellado en nuestras frentes, no podemos ser movidos, nunca jamás. Tan pronto como el pueblo de Dios será sellado sobre sus frentes, no es un sello o marca visible, sino ser establecidos en la verdad. Es decir, no, sí, yo lo escuché, esa predicación muy interesante, sí, yo la escuché, sí, he oído hablar de eso. No, lo puedo enseñar, lo entendí también que lo puedo explicar a otros. Y el tercer nivel, lo soy. Eso que leí no se quedó en el texto, no se quedó intelectualmente comprendido, lo soy.
me convertí en esa palabra. Soy como Jesús. Ese es el proceso. Entonces, recapitulando, es para que no puedan ser movidos. Aunque se desplomen los cielos, no podremos ser movidos. El sello de Dios sobre la última generación será perpetuo e irrevocable. Como en el libro de Esther, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escriba en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Amén. No podrá ser revocado ese sello. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para el sello? La hermana White pregunta, ¿qué estás haciendo en el gran trabajo de preparación? Hay que desconfiar de nosotros mismos, tenemos que humillarnos ante Dios, tenemos que purificar nuestras almas y estar prestos, ponernos como sacrificio en el altar, sacrificio viviente en el altar, para poder recibir el molde divino y recibir el sello de Dios. Cuando se pase el decreto y se ponga el sello sobre ellos, sus caracteres serán para siempre. Sus caracteres serán para siempre puro y sin mancha para toda la eternidad. Hermoso, amén. Amén. Hermanos, con esas palabras gloriosas vamos a cerrar. Amantísimo Padre, en esta hora, Señor, yo te pido en el santo y poderoso nombre de Jesús que tú de nuevo, Señor, retires todo espíritu de incredulidad, que tú retires todo espíritu de tradición, que tú retires toda sabiduría de hombres, que tú retires el espíritu de duda, Padre amado, que tú retires toda resistencia, toda obstinación y que nosotros podamos abrirnos, Señor, abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes, desaprender todo lo que hemos aprendido que es falso y estar henchidos de tu verdad, porque solamente la verdad santifica. Hemos visto las hermosas promesas que tú tienes para esta generación, que nos amas como no has amado a ninguna generación, simplemente porque te has apiadado tanto de nuestra decrepitud, Señor, que has tenido tan gran misericordia con nosotros y tu piedad es tan y tan grande que has previsto este plan maravilloso y glorioso para que no quede ninguna duda de que esta no es obra de hombres, esta es obra de Dios. Termina por favor la obra en nosotros y séllala eternamente, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Gracias por habernos acompañado durante Revelaciones Bíblicas para la última generación, una producción de DNJ TV. Si has sido bendecido por este programa, por favor, compártelo con otros. Para toda pregunta relativa a este tema bíblico, escríbenos a info@dnj.tv. Para más información, visítenos en la web a dnj.tv.